¿Qué es un absceso hepático? ¿Cómo vamos a diferenciar entre un absceso hepático piógeno de un absceso hepático mediano? ¿Cómo se van a ver estas lesiones en los estudios de imagen? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Comenzando con la definición de un absceso hepático, esta es una cavidad supurada por la invasión y multiplicación de microorganismos dentro del parénquima hepático. Para esto va a haber diversas vías, como por ejemplo la vía porta, donde se da principalmente por pileflebitis, por apendicitis o diverticulitis, la vía hematógena, principalmente por la arteria hepática, con procesos como una bacteremia sistémica, la vía biliar, por enfermedades biliares como una colangitis ascendente, y una vía exógena que se da mediante traumas, especialmente traumas abiertos donde se puede llegar a alcanzar al hígado. Y también dentro de estas enfermedades va a haber factores de riesgo. En el caso de los abscesos hepáticos amebianos, es más común encontrarlos en países tropicales, es decir, en personas que residen ahí o en viajeros que van a estos países, como pueden ser la India, el sur y el oeste de África, Centro y Sudamérica y el oeste de los Estados Unidos. También es más frecuente en la adultez, con una media de edad de los 30 a los 50 años, es más común en los hombres y existe un inmunomodulador llamado HLA-DR3 que predispone a la población mexicana a padecer más de estos abscesos hepáticos amebianos. Y para los abscesos hepáticos piógenos, los factores de riesgo principales son las infecciones o inflamaciones abdominales, enfermedad biliar y bacteremia sistémica. Y ahora, comenzando con el diagnóstico diferencial, vamos a ver primero a los abscesos piógenos, que estos van a ser los más frecuentes con una frecuencia del 80 al 90% de todos los casos. Su etiología es polimicrobiana, es decir, va a estar conformado por múltiples microorganismos, donde el principal actualmente es la Klebsiella. Anteriormente era Escherichia coli, pero actualmente Klebsiella ha estado ganando más terreno dentro de los abscesos piógenos. Aparte se pueden encontrar bacterias como Proteus, Pseudomonas y Streptococcus milleri. La vía más frecuente de diseminación es mediante la enfermedad biliar, es decir, una colangitis ascendente que sea complicada y que después nos dé un absceso piógeno. El número de abscesos que vamos a encontrar van a ser múltiples y están principalmente localizados en el lóbulo derecho. Esto debido a el mayor tamaño del lóbulo y a la mejor irrigación mediante las venas mesentéricas. Y a esto, esta cavidad va a ser purulenta, que va a estar, como ya dijimos, localizado principalmente en el lóbulo derecho del hígado. Y aquí en la imagen de la derecha podemos corroborar todo esto que hemos visto. Esta es una cirugía en la que pude participar, donde es una paciente que cursa con una colecistitis, es decir, una inflamación de la vesícula biliar, más una colelitiasis, es decir, piedras en la vesícula biliar, tal como se muestra en este recipiente, que justamente estaba en el lóbulo, localizado en el lóbulo derecho, era un absceso piógeno que se había complicado o se había producido más bien por una enfermedad biliar que ya hemos comentado, y donde estos abscesos eran múltiples y el contenido era muy purulento. La clínica de estos pacientes va a ser con fiebre aguda en picos, escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho, vómitos, diarrea, hepatomegalia en el 50% de los casos, ictericia en el 30%, ascitis en el 20% y una leucocitosis muy marcada de 18.000 a 20.000 por milímetro cúbico. Y además también se puede encontrar anemia. Y a esto hay una tríada clásica de estos abscesos, aunque es muy poco frecuente, solo se presenta en el 10% de todos y que consta de fiebre más ictericia más hipersensibilidad en el hipocondrio derecho. En las pruebas de imagen vamos a encontrar que en la ecografía se van a poder em, observar lesiones hipoecoicas redondas con bordes bien definidos y un número de ecos variables, porque ya habíamos dicho que estos abscesos piógenos van a ser múltiples.
También cabe resaltar que la ecografía es el estudio inicial de elección y también se usa para guiar la aspiración con aguja. Y en la tomografía axial computarizada vamos a ver lesiones hipodensas bien definidas rodeadas de un halo edematoso, que pueden presentar un realce en el borde periférico, tal como se observa en esta, y un edema circundante, que justamente como se observa en esta TAC, los abscesos van a ser múltiples, tal como ya lo habíamos comentado. Y como dato interesante, en la gamografía con galio, un estudio muy raro de hacer en la práctica clínica diaria, estos abscesos se van a ver calientes. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante el hemocultivo, que va a salir positivo en el 40% de los casos, más los estudios de imagen. Y para el tratamiento vamos a dar una antibiótico-terapia de amplio espectro por 2 semanas de forma intravenosa, más otro mes por vía oral. Y vamos a indicar también además un drenaje percutáneo, esto para drenar todo el contenido de los abscesos que hayamos encontrado. Por otro lado, el absceso amebiano tiene una frecuencia más baja, del 5 al 10%. La etiología va a ser por el parásito Entamoeba histolítica. La vía más frecuente va a ser la vía portal, debido a que este parásito entra al organismo humano mediante el sistema gastrointestinal y desde ahí va a atravesar la mucosa de los intestinos y viajar por la vía porta hasta llegar al hígado. El número de estos abscesos va a ser único, que va a estar generalmente en el lóbulo derecho en el 80% de los casos. La cavidad, tal como se muestra en la imagen esquemática que tenemos arriba, va a ser con pus estéril, es decir, este contenido va a estar totalmente ausente de cualquier microorganismo y lo vamos a encontrar con una morfología en crema blanca o en pasta de anchoas, como lo refiere la literatura. Y a su vez podemos encontrar amebas en la pared, pero no exactamente en el contenido. La clínica de estos pacientes va a ser con fiebre que varía de nocturna a vespertina, es decir, cuando el sol se está poniendo, el paciente empieza con un episodio febril. Cuando el absceso se localiza en el lóbulo derecho del hígado, vamos a encontrar dolor en el hipocondrio derecho, que se puede referir también al hombro, y cuando está en el lóbulo izquierdo, vamos a encontrar dolor en el epigastrio y en el cuadrante superior derecho. Asimismo, podremos encontrar hepatomegalia, leucocitosis, pero más baja que en el absceso piógeno, eosinofilia y anemia. Y aunado a esto, en la exploración física de nuestro paciente podemos ver masas ileocecales que se corresponden a amebomas. En el colon vamos a observar las úlceras clásicas de la entamoeba histolítica en forma de botella. Y nuestro paciente puede referir también un episodio diarreico sanguinoliento con disentería amebiana que se presenta justamente por la infección de este parásito. En la ecografía vamos a ver una colección única en el lóbulo derecho, que es hipoecoica con bordes bien definidos, que como ya lo habíamos dicho, van a ser generalmente cavidades únicas. Y en la tomografía axial computarizada vamos a ver igualmente esta cavidad única en el lóbulo derecho que se puede apreciar de mejor manera. Y adicionalmente podemos encontrar en una radiografía de tórax una elevación marcada del hemidiafragma derecho y o un derrame pleural derecho. Esto si nuestro absceso se localiza en el lóbulo derecho hepático, como sucede en el 80% de los casos. Y en la gamografía con galio, estos se van a ver fríos con un borde brillante. El diagnóstico fundamentalmente lo vamos a hacer mediante la clínica y la epidemiología de nuestro paciente, es decir, si presenta la clínica antes comentada y si ha estado en países tropicales como los que ya comentamos en los factores de riesgo. También nos podemos apoyar de una serología, de estudios de imagen y de una coproparasitoscopía. Del cultivo del contenido de nuestro absceso nos puede orientar muy poco debido a que va a salir estéril, como ya habíamos visto. Este contenido va a ser con pus estéril, donde no vamos a encontrar como tal a la entamoeba histolítica. Y el tratamiento se da con metronidazol, que es el de primera línea, más un amebicida luminal, que puede ser yodoquinol o paramomicina, donde este segundo es el que más se indica
Y además, la aspiración no está indicada como tal en el diagnóstico, solamente si hay una mala respuesta al tratamiento o si hay un alto riesgo de que este absceso se rompa. Entonces, dando un repaso final, el absceso piógeno va a ser el más frecuente de los dos. En el absceso piógeno también vamos a encontrar múltiples microorganismos, donde el principal va a ser Klebsiella. En el absceso mediano vamos a encontrar la entamoeba histolítica. La vía más frecuente para el absceso piógeno va a ser la vía biliar, mientras que en el absceso amebiano va a ser mediante la vía portal. El absceso piógeno va a tener abscesos múltiples, mientras que el absceso mediano va a ser un absceso único, que va a tener una morfología en crema blanca o en pasta de anchoas. Y en la clínica esta es muy parecida, pero en el absceso mediano podemos encontrar clínica de una infección por este parásito, como lo pueden ser las úlceras en forma de botella y el antecedente de diarrea sanguinolenta con disentería amebiana. En la ecografía igualmente vamos a ver esta diferenciación de los abscesos múltiples al absceso único del absceso mediano, al igual que en la TAC, y los tratamientos van a ser muy diferentes. En el biógeno vamos a dar una antibiótico-terapia de amplio espectro, mientras que en el amebiano vamos a dar metronidazol más paramomicina. Y cabe resaltar que el drenaje percutáneo como tal solamente está indicado en los abscesos piógenos, mientras que en los abscesos amebianos solo en situaciones especiales como la mala respuesta al tratamiento o el riesgo de rotura del absceso. Y ahora vamos con una pregunta de Lenarm. Nos dice, un paciente de 46 años que viajó a Perú hace 4 meses acude al hospital con fiebre y dolor abdominal de 3 días de evolución. A la exploración física, el dolor parece localizarse en el hipocondrio derecho. En la analítica solo se destaca leucocitosis. La ecografía muestra una imagen de 5 centímetros en lóbulo hepático izquierdo, sugerente de absceso. Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, empezando, este es un paciente que se nos refiere masculino, donde ya habíamos visto que los hombres tienen más riesgo de los abscesos amebianos, que viajó a Perú, que justamente esta es una zona donde la amebiasis es una enfermedad endémica, hace 4 meses, que acude con fiebre, dolor abdominal en hipocondrio derecho y leucocitosis, clínica de un absceso. Y la ecografía muestra una imagen de 5 centímetros en lóbulo hepático izquierdo sugerente de absceso. Esto ya nos dice que estamos ante un probable absceso que, por los antecedentes, es más probable que sea un absceso de tipo amebiano. Y bueno, nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La opción A nos dice, una muestra de heces para parásitos y cultivo convencional nos podría dar el diagnóstico. Como tal, no nos daría el diagnóstico, pero sí una buena orientación, ya que la coproparasitoscopía forma parte de la batería de paraclínicos que podemos pedir para diagnosticar un absceso amebiano. La opción B nos dice, si en el aspirado del absceso el líquido es espeso y celular, la primera posibilidad diagnóstica es entamoeba histolítica. Y esto es correcto debido a que, como ya habíamos visto, el contenido de un absceso amebiano va a ser estéril y con una consistencia en pasta de anchoas o en crema blanca. La opción C nos dice el tiempo transcurrido desde su viaje apoya el diagnóstico de absceso hepático amebiano, así es, ya que su viaje fue hacia una zona endémica donde han pasado 4 meses, el tiempo justo para desarrollar un absceso. La opción E nos dice el metronidazol es una buena opción terapéutica inicial y sí, como ya habíamos visto, el tratamiento para un absceso amebiano se da mediante metronidazol más un antiamebicida luminal como puede ser la paramomicina. Y ya la última opción que nos queda es el aspirado es necesario para realizar el diagnóstico. Y esta es falsa, debido a que, como habíamos visto, el aspirado de un absceso amebiano solamente se da cuando hay una mala respuesta al tratamiento o cuando hay riesgo de rotura del absceso. Así que no es parte de la batería de los paraclínicos para hacer un diagnóstico de un absceso amebiano. Y bueno, esto ha sido todo. Espero el video haya sido de utilidad y si fue así, pueden dejar un gran like y suscribirse a este canal para más contenido así. Recuerden que tenemos las diapositivas en la descripción y gracias.